Este es un estudio, un tema bien controversial. ¿Es bíblico ser pastora? ¿Es bíblico ser predicadora? Antes de contestar esa pregunta, que yo quiero que ustedes la contesten después de que yo les dé la información. Yo he conocido y conozco varias hermanas en Cristo que se autonombran pastoras o bien que sus congregaciones las llaman así, las tienen en esa posición. Quiero que escuche la información que voy a dar. Esta información no es un ataque a nadie, más bien es bíblico. Y quiero decirles a las hermanas que se llaman pastoras o que las congregaciones les llaman así, que no es un ataque a ustedes, más bien mi deseo es que usted sea una persona que obedece los mandamientos del Señor. Algo que caracteriza a las hermanas pastoras es de que ellas son espirituales, son todas unas damas, son personas que aman al Señor. Yo de eso no tengo ninguna duda. Son hermanas muy fervientes, son hermanas que quieren servir al Señor, que aman a la gente. Y eso es indiscutible. Pero yo quiero que usted conteste esta pregunta después de que yo le dé la siguiente información. Dios, o sea, Elohim, llama a un varón para hacer de él una gran nación. Este varón lo conocemos la mayoría de los creyentes. Es Abraham, Abram, en hebreo. Jacob bendice a sus 11 hijos varones y 2 de sus nietos varones. Jacob, antes de morir, en Génesis, Bereshit, capítulo 49, y por supuesto también unos versículos antes, en el capítulo 48, él comienza primero bendiciendo a los 2 hijos de José. José es hijo de Jacob, pero él bendice y adopta a 2 hijos de José, que son nietos de Jacob, son nietos de Israel, que son Efraín y Manasés o Manashe. Son 11 hijos más 2 nietos, son 13. Pero ¿por qué son 12 patriarcas? Porque uno de ellos no es contado como patriarca, aunque sí lo es, pero no es contado en las 12 tribus, más que nada por ser Leví, el que tenía un ministerio especial para el servicio al Señor, a Adonai. El primer rey de Israel era un varón que se llamaba Saúl. Después de Saúl vino otro varón para ser rey de Israel, que era el famoso rey David. Después vendría Salomón y después Roboam, Jeroboam y así sucesivamente, y todos eran varones. Los 12 espías que fueron enviados para inspeccionar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, eran 12 varones. O sea que los 3 primeros patriarcas vienen de la palabra de padres y matriarcas de madres. Los 3 primeros patriarcas eran varones. ¿Quién no ha escuchado de Abraham, de Isaac y de Jacob? Los 3 eran varones. Todos los profetas mayores eran, varones. Se les conoce como profetas mayores porque ellos escribieron los libros más grandes de las escrituras de la Biblia, principalmente del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento. Por ser los libros que tenían mayor contenido, les llamaron mayores, no porque fueran más importantes. Profetas mayores como Isaías, como Jeremías,
como Ezequiel, entre otros. Y también los profetas menores, todos eran varones. Profetas menores por ser libros pequeños, libros con menor contenido, como Joel, como Amós, como Abdías, como Jonás, como Nahum, como Habacuc, como Sofonías, etc. Todos los autores del Tanaj, del Antiguo Testamento, todos eran hombres, eran varones. Todos los autores del Nuevo Pacto, del mal llamado Nuevo Testamento, todos eran hombres. Aproximadamente son 40 autores de todas las escrituras. 40 autores varones. Los 12 apóstoles eran, exacto, hombres, varones. El Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, era un hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El que hizo los cielos y la tierra y todo el firmamento es un Dios. No diosa, un Dios del sexo masculino. Yo le pregunto a usted con esta información que yo le he dado, y a continuación le voy a dar otra. Toda esta información es bíblica, usted la encuentra en las escrituras. Yo le pregunto, ¿es bíblico ser pastora? ¿Es bíblico ser predicadora? Yo sé, algunos están pensando que no es suficiente. A algunos se les viene a la mente la famosa Débora, la profetisa. O se les viene a la mente Febe, la diaconisa. Y esto es porque usted se convirtió y comenzó a aprender de la palabra de Dios en una iglesia, en una denominación que le enseña que esto es bíblico, que ser pastor es bíblico, que ser predicador es bíblico. Entonces no le extrañe que le digan, si usted tiene una pastora, para que me entienda mejor, si usted tiene una pastora, no le extrañe que en esta congregación le van a decir que es bíblico ser pastora. Es obvio, lógico. Si no creyeran eso, no tendrían una pastora. Entonces no es muy relevante, no es muy sabio pensar y decir que es bíblico que ser pastora porque usted tiene una pastora. Ahora, Débora es llamada una profetisa. ¿Qué es una profetisa o una profeta en las escrituras? Una profeta que todos eran varones, ya les comenté, todos los profetas mayores, todos los profetas menores, todos eran varones. No mencioné al gran Moisés, por ejemplo. No mencioné a otros como Oseas. No mencioné a tanto líder. Y es por eso que usted cuando lee la genealogía de las personas, siempre, si usted lee en el libro de Números la genealogía, si usted lee en el libro de Génesis capítulo 5 la genealogía, si usted lee en el libro de Mateo capítulo 1 la genealogía, usted encontrará que siempre se mencionan a los varones, con algunas excepciones. Pero Débora es llamada profetisa, por lo menos la traducción. ¿Por qué profetiza? Porque Dios le dio un mensaje para que ella entregara. Y una profeta, o un profeta, quiero decir mejor bien, un profeta predica la palabra de Dios, o sea, da el mensaje que Dios le da a él, se lo da al pueblo. Profetiza el futuro, ahí vienen las profecías de la Biblia, predice el futuro y Dios le da esas profecías. O sea, y entrega mensajes. Pero ¿por qué encontramos entonces una profetisa? Simplemente así como Dios no encontró en ese momento a otra persona indicada, Dios quiso mandar a una mujer para que diera el mensaje de Dios. Y eso no lo hace a ella ser cabeza.
que ella haya entregado un solo mensaje de Dios, no lo hace un profeta. Tal y como a María, o mejor dicho Miriam, la mamá de Jesús, de Yeshua, ella al entregar un mensaje de parte de Dios, que era que el hijo que iban a nacer era del Espíritu Santo, eso no lo hace a María, o mejor dicho a Miriam, no la hace profeta. Y así podría seguir con otras mujeres que Dios sí las usa como sus sirvientas o sus sirvientes a los varones. Por el hecho de que Dios use a las mujeres como sirvientes o sirvientas, como siervos o siervas, que no significa pastor y pastora. Yo sé que la costumbre en el cristianismo es llamarle siervo al pastor, sierva a la pastora. El hecho de que seamos sirvientes, que nuestro amo, nuestro rey, quiere que le sirvamos a él, eso no nos da el derecho a una mujer para tener la posición de pastora. Ahora, ¿quién era Febe? Febe es llamada también diaconisa. ¿Quiénes eran los diáconos o quiénes son? Eran lo que se conoce en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, como los levitas. Eran también siervos, sirvientes, que servían a la congregación, que servían a la iglesia. No significa que la mujer no puede servir en la congregación, puede servir. Y al ser sirviente, una hermana femenina, disculpe de que yo enfatice, al ser una sirviente, una sirvienta o una sierva, no la convierte automáticamente en pastora, por lo menos no bíblicamente. Ahora, voy a leerles 1 Corintios, porque yo sé que no es suficiente, porque cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere obedecer los mandamientos del Señor, va a seguir aferrándose a su denominación, porque realmente es la denominación que les enseña a estas personas a ser pastoras, a ser predicadores, y no es la Biblia. 1 Corintios 14, 34. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas o sumisas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo en casa, dice, pregunten a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable, o sea, que predique. Está hablando de la predicación de acuerdo al contexto. Había mujeres que estaban predicando en esta iglesia de Corinto, porque es indecoroso que una mujer hable o que predique, dice, en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? La respuesta es no. Si alguno se cree profeta, es más directo aquí el apóstol Pablo, Shaul. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, hermano, hermana, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Reconozca que lo que el apóstol Pablo está escribiendo son mandamientos del Señor. Dice, mas el que ignora, ignore. ¿Usted quiere seguir ignorando los mandamientos de Dios por su tradición, por su denominación? Entonces siga ignorando. No haga caso, entonces siga de rebelde. Usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Yo no soy de usted, pero va a caer nieve, va a caer hielo en el infierno antes de que yo le haga caso, obedezca a una denominación. Pues alguien dirá, bueno, usted es rebelde. No, porque la palabra de Dios me enseña a mí que yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé usted, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor Jesucristo, Yeshua, Él encaró a los religiosos, porque esto es religión, no querer obedecer la palabra de Dios. Es religión, es religiosidad. Él les dijo, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí,
porque en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Estos son doctrinas de hombres. Decir que hay pastoras, decir que hay predicadoras. Esos son mandamientos de hombres. Usted no lo encuentra en la Biblia. Dios le dio al hombre, al varón, para ser cabeza y no cola. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón y Dios el Padre es cabeza de Cristo, del Mesías. Entonces, como yo sé que no es suficiente, voy a leer ahora Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea, que esté sujeta. Y hay mujeres que no les gusta estar sujetas. Hay mujeres que después de que llegan de la iglesia, del templo, van y le predican al marido, le gritan al marido, y son mujeres insumisas que en vez de ayudar al marido, le afecta en su vida espiritual. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está. La mujer no debe estar sobre el hombre, porque el hombre es la cabeza. Y estas denominaciones, porque realmente son denominaciones, ponen a la mujer por encima del varón. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recuerdo que en una iglesia que me invitaban a mí a predicar mucho, no voy a decir la denominación, algunos se han de imaginar, en Tamaulipas, me invitaban a predicar. En una ocasión yo fui al servicio, al culto. Esa vez no iba a predicar yo. Llegué y me senté para escuchar. Y en eso que llegó y presentaron a la pastora y comenzó a predicar. Tan pronto comenzó a hablar allí, yo agarré mi Biblia y me salí. Porque yo dije, esto no es bíblico. Y lo volveré a hacer. Yo dije, aquí vemos muchos varones. No es por falta de varones. A veces dicen, es que no hay varones. Sino si ya vemos varones. Sí habemos varones. Simplemente que es rebeldía poner a una pastora, a una predicadora, en vez de un pastor, un predicador. Y luego da un motivo el apóstol, por qué la mujer perdió autoridad y se le entregó al hombre, que en este caso Adán. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión o en desobediencia. Quiero explicar esto. Una razón que Dios da primero, antes de dar la segunda. La primera razón que Dios da por la cual el hombre debe ser el líder y no la mujer en las iglesias, es porque Dios formó primero al hombre del polvo de la tierra. Yo sé, la mujer está en todo su derecho, pero por eso es injusto. ¿Por qué no hizo primero a Eva? Exactamente, si Dios hubiera hecho primero a Eva y de la costilla de Eva hubiera sacado al hombre, al varón, entonces muchos varones estarían reclamando y diciendo por qué la mujer es pastora y por qué no puede haber pastores. Entonces Dios no puede darle el gusto a ambos. Uno de los dos iba a tomar la batuta, las riendas, tanto del hogar como de la iglesia o las iglesias. Y luego da el segundo motivo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, está dando los motivos por el cual la mujer no puede hablar o predicar en la congregación. Dice que debe estar en silencio. En otras palabras, perdió autoridad la mujer. Desde que Eva fue engañada, la mujer, todas las mujeres perdieron autoridad. Yo sé, ustedes mujeres, ustedes le pueden reclamar a Eva cuando la vean, si es que la ven algún día en el cielo o en el milenio, en el reino. Algún día usted le puede reclamar si usted quiere. O le puede reclamar a Dios, porque decirle, Dios, ¿por qué no hiciste primero a Eva y después a Adán? Usted le puede reclamar a Dios. Si usted cree que esto es machismo, entonces reclámele al autor, a Dios. Y dígale a Dios, ¿por qué no te autonombraste diosa en la Biblia? ¿Por qué tienes que ser Dios y no diosa?
Porque yo soy de los que creo que Dios no tiene sexo. O en otras palabras, no es masculino ni femenino. Dios no tiene aparato reproductor ni masculino ni femenino. Le digo con todo respeto. Dios no necesita Él procrear otros dioses. No, Él escogió llamarse Dios. Y luego dice, quiero explicar el versículo 15, pero se salvará, o sea, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no está hablando de la salvación del alma, la salvación del infierno. No, aquí está hablando de ser salva del engaño. En otras palabras, le está enseñando a la mujer que se va a salvar del engaño si está engendrando hijos y si es acomedida con sus hijos, si es hogareña con sus hijos, si atiende a sus hijos, si atiende a la familia y no está de ociosa. Si tiene cuidado de su hogar. Y déjenme decirle a las mujeres y también a los varones para que sepan, los que no saben, hay mucho trabajo en una casa, en un hogar. Desgraciadamente a veces la mujer tiene que trabajar, irse a una fábrica porque quedó viuda, soltera, divorciada, dejada, etcétera. Tiene que trabajar en un trabajo y volver a la casa y seguir trabajando. Pero la mujer que no trabaja y que su esposo, su marido le da para el gasto, hay mucho trabajo en el hogar como para estar de ociosa y después sea engañada como Eva, porque Eva estaba de ociosa, es lo que está enseñando aquí, estaba de ociosa y fue engañada. Yo le vuelvo a preguntar, ¿es bíblico ser pastora, ser predicadora? No hay ninguna pastora en toda la Biblia, no hay ninguna predicadora. ¿Cuándo comenzó este movimiento de las pastoras? Aproximadamente en el año 1909 en Estados Unidos. Y déjeme decirle, yo no estoy atacando a ninguna denominación específicamente. Yo no tengo denominación. No es que yo sea de una denominación que ataca a otra denominación, no. Yo no tengo denominación. Yo tengo 20 años de haber nacido de nuevo, de haber creído en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, de haberlo aceptado como mi Señor y mi Salvador. Yo soy un hijo de Dios, fui llamado a predicar y a enseñar, pero a predicar y a enseñar la verdad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Preguntaron. Esta es la verdad, todo el consejo de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos lo que es verdad y lo que es mentira. Usted conoce la verdad y lo hace libre. ¿De qué lo hace libre? De la mentira. ¿Usted quiere seguir desobedeciendo los mandamientos del Señor? Yo no soy usted, pero yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a una denominación. Bendiciones para todos. Shalom.